simultáneamente, aunque no tiene mucho que ver con la poesía, algo que me ayudó mucho fue dedicarme al ajedrez. Yo era ajedrecista. Qué aroma, día y noche, qué aroma. Sutil perfume de botón de rosa apenas entreabierto que te confiere belleza, inigualable perfección. Dime qué luz propia de ti solamente te hace tan radiante y transparente, tan delicadamente hermosa en la mañana de abril. Botón de rosa, cómo me embriagas con tu aroma, palabra que dicen tus ojos, botón de rosa, olor de rosa, rosa que vienes a mí. Este poema pertenece al libro Caballera de Berenice del poeta Marco Martos, que el día de hoy está acá en la ciudad de Trujillo, para la juramentación del gremio de escritores de la región. Y lo tenemos en esta oportunidad en el programa para poder hacer una pequeña entrevista. Señor Marco Martos, bienvenido al programa. Buenos días. Bueno, para comenzar esta conversación, una pregunta de ¿en qué momento Marco Martos decide inmiscuirse, meterse en ese mundo inefable de la poesía? Es bien difícil decirlo porque no es una cuestión que ocurra de un día para otro. Hay todo un clima que se va creando con los años, pero que empieza en la más remota infancia. Llega un momento que uno pasa de lector a escritor, Claro. pero uno no sabe pues lo que está escribiendo, y es solamente en relación con los demás que se aprende a escribir. Y podría decir que es una etapa que va más o menos, en mi caso, a los 16, 17 años. ¿Bajo qué influencias comenzó su aprendizaje al momento de escribir? Bueno, yo tenía, digamos, una formación escolar buena, podemos decir, buenos profesores. Venía de un colegio que era el mejor de la región, que era el Colegio San Miguel de Piura, y tenía también libros en casa porque mi padre era periodista y escritor. Nadie me influyó directamente, pero sí había un clima favorable. Y otro momento deslumbrante fue el ingresar a la universidad y encontrar maestros excepcionales de estas áreas, de lingüística, de literatura, y a la luz de estos avances pude leer a grandes escritores y de pronto un día me está escribiendo. Así fue. Así comenzó todo. Usted pertenece a la generación del 60, la generación de poetas que han pasado o que están manejando un criterio histórico muy importante en nuestro país. ¿Qué influencias, hablemos de contexto, hablemos de lo social en esa época, qué influencias marcaron a usted contextualmente en su literatura? Bueno, cuando yo ingresé a la universidad había un grupo ya instalado, que eran los llamados poetas del 60, Claro. donde por supuesto no figuraba yo. Ahí estaban los poetas que sobre todo estudiaban en San Marcos, como Corcuera, como Raceto, y como Javier Heró, que era un nexo con Católica, donde yo estaba. Bueno, Heró fue un poeta que yo conocí temprano, tuve algún trato con él y eso fue importante para mí. Pero el maestro de muchos fue Washington Delgado, y se puede decir que mi maestro en poesía fue Washington Delgado, que era profesor nuestro y que abría su casa a los jóvenes estudiantes, lo cual era muy raro y que sigue siendo raro ahora, ¿no? Claro, es muy totalmente. difícil que un alumno vaya a la casa del maestro, ¿no? Es un poco difícil. Me pasó eso con Washington Delgado y también con Luis Jaime Cisneros, ¿no? Con quien ahora soy amigo. Entonces ese fue el deslumbramiento, ¿no? Dos personas que sabían mucho y que eran generosos con los jóvenes, en prestar libros, en sugerir lecturas, y simultáneamente, aunque no tiene mucho que ver con la poesía, algo que me ayudó mucho fue dedicarme al ajedrez. Yo era ajedrecista y quería ser ajedrecista, y entonces jugaba torneos y llegué incluso a representar al Perú en esos años, y eso me dio una disciplina y además me ayudó a escapar de la bohemia. El riesgo de un escritor que comienza era la bohemia. Sí, pero era muy fuerte. O sea, había mucha gente que iba a escribir la obra genial, pero la escribía pues en los bares, ¿no? O no llegó a escribirla, o escribió muy poco y después desapareció. Entonces, aun cuando yo dejé el ajedrez, recuerdo con mucho cariño esa etapa, porque también me dio disciplina. Inclusive, en una ocasión, recuerdo el año 63, yo gané una partida jugando por el equipo peruano frente a un jugador chileno,
y en la prensa salió un comentario a eso muy elogioso. Mi partida fue muy buena y decía esto, que yo quisiera citar en algún libro mío, ¿no? Una excelente partida de fulano de tal, lástima que se esté dedicando a la poesía. Pero bueno, en realidad mi camino era la poesía. En ese momento estaba cambiando o iba a cambiar por la poesía. El ajedrez por la poesía. ¿Qué referentes de su ciudad natal, Piura en este caso, maneja usted en su poesía? Bueno, yo creo un poco lo que dice Sábato, ¿no? Que la infancia es la patria de la que nos han desterrado. Así es. Entonces yo tengo muy presente a Piura y aparece constantemente, no de una manera, digamos, deliberada, aparece de modo natural, ¿no? Y hace poco publiqué un poemario que se llama Adiós San Miguel de Piura, secretario de mis penas, que es el título de una canción de Patorro Rojas, un compositor piurano de los años 20, 30, y hay una buena porción de poemas míos, tal vez 10 o 20%, que son sobre Piura. Y a usted, que es un escritor de trayectoria, ¿cómo ve este resurgimiento o reflote de la nueva poesía y narrativa que está escribiendo en el Perú? Hablemos de escritores de 90 para adelante, por ejemplo. Bueno, lo que está ocurriendo es un fenómeno mundial, pero en el Perú se da de un modo muy sostenido. Uno de los problemas clásicos que ha habido en la literatura anterior ha sido el soporte, o sea, cómo se difunde un poema, un cuento, una novela, se difunde a través del papel. Entonces siempre eso tiene que ver con costos, con editoriales y con imposibilidad de los jóvenes de editar. Entonces ahora ha ocurrido tal vez la revolución más importante, no solamente para la literatura, sino para el ser humano, por lo menos a mí me parece, que es el Internet. O sea, así como hay una época anterior a los aviones o anterior a los ferrocarriles y una posterior y en los automóviles, más importante que todo eso es el Internet, en el sentido que ahora se puede colocar información literaria o de cualquier otra índole en esta red mundial, de tal manera que ahora es posible que se conozcan jóvenes, que son los que más frecuentan el Internet, y puedan publicar. De tal manera que el soporte libro es un soporte, digamos, que tiene peso histórico, no creo que vaya a desaparecer nunca cuando ha aparecido un nuevo modo de difusión o una nueva técnica ha anulado la anterior. Pongo varios ejemplos. Cuando aparece el cine se creyó que iba a acabar con el teatro. Cuando aparece la fotografía se creyó que iba a acabar con la pintura. Cuando aparece la televisión se consideraba que todo eso iba a acabar, que lo último acababa con lo anterior. Pero no ha ocurrido así. En los años 60 se pensaba que la imagen iba a destruir a la palabra escrita. Y con el descubrimiento de Internet, justamente, una pregunta cuando tenemos una computadora es, ¿y tienes impresora? La impresora es volver al libro. Claro. Ahora, sobre los soportes, debo decir que, a pesar de todo lo que he dicho sobre Internet, el soporte papel no ha sido desplazado en la facilidad de lectura. O sea, sigue siendo el mejor soporte. Se ha calculado que, tal como está ahora, digamos, la pantalla de nuestra computadora es 10 veces menos atractiva que el papel. Entonces podemos leer un libro durante horas, pero ¿cuántas horas podemos estar sin cansarnos viendo la pantalla de nuestra computadora? No muchas, tenemos que parar, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Supongo que esto cambiará con el paso del tiempo, pero actualmente el papel es insustituible todavía, ¿no? Claro. Pero bueno, esas son opiniones, claro.